Dios aumente sus bendiciones. Quiero compartirles un pequeño mensaje. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Antes oremos. Bendito Señor Jesús, gracias te damos, amado Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Te damos a ti, Señor, el lugar para que seas tú el que traiga el mensaje esta tarde, Señor, y nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento. Bueno, déjenme contarles que hoy por la madrugada el Señor me permitió tener una experiencia muy vívida, una visión en sueños. Y en esta visión yo iba por un callejón de una ciudad que no conocía y había una puerta abierta a un costado de un edificio. No era la puerta de enfrente, sino que era una puerta a un costado del edificio. Y entré y era un salón grande y el piso tenía baldosas rojas y blancas como tablero de ajedrez. Solo que el tablero de ajedrez es blanco con negro, pero este piso era blanco con rojo. Y oí una voz que me amenazaba de que me saliera. Me salí, pero inmediatamente unos trabajadores que estaban allí laborando afuera, en la calle, que estaba allá afuera, en el callejón que estaba allá afuera, me dijeron que volviera a ingresar e ingresé. Y nuevamente seguí a esta persona, pero no miraba a nadie. Entonces le dije: en el nombre de Jesús, manifiéstate y dime por qué me estás echando. Entonces logré ver de dónde provenía esa voz. Y era un espíritu inmundo y me decía que las redes sociales estaban siendo ampliamente utilizadas por el enemigo para engañar. En eso estaba cuando oí una voz de lo alto, una voz muy fuerte, muy profunda, y me dijo: Leonel. Yo volteé a ver hacia arriba y me dijo la voz: dile a tus hermanos, dile a mis hijos que sean muy precavidos, porque en las redes sociales el engaño, la mentira está siendo fuertemente difundida, con la intención incluso de engañar a los escogidos. Ok, es un tema que desde hace años se viene hablando, se viene predicando y que de nuevo tiene. O sea, sabemos todo el mundo que en las redes sociales son utilizadas, el internet es utilizado para el bien y para el mal, y que la mentira está siendo difundida. Entonces, meditando en esto, yo le preguntaba al Señor: ¿por qué? O sea, un tema tan común, una advertencia que ya se ha venido dando, que los hermanos conocen, ¿por qué hacerles esta nueva advertencia? Y lo que sucede, hermanos, que últimamente hemos visto en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, que se han levantado muchos profetas y muchos advirtiendo y dando profecías del fin del mundo, del nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peligroso de esto es que muchos de ellos, sus profecías se están cumpliendo y la gente los está escuchando y la gente los está apoyando y la gente los llama profetas, los llama siervos de Dios. Pero quiero llevarlos a Deuteronomio 13, del 1 al 3. Quiero que lo lean en su casa, yo solo lo voy a parafrasear acá, no lo voy a leer, pero por favor lean Deuteronomio 13, del 1 al 3. Y ahí la palabra dice de que, aunque se levanten profetas o soñadores de sueños en medio del pueblo y que su profecía se cumpla, no necesariamente eso significa que viene de parte de Dios. Aunque hagan señales y prodigios en medio de nosotros, no significa que son siervos legítimos de Dios. Que tenemos que observar, tenemos que escudriñar, tenemos que ver cuál es su propósito, cuál es su objetivo, hacia dónde nos conducen con sus enseñanzas y con sus mensajes. Hay muchos que se han levantado como profetas, pero cuando escuchamos sus prédicas, cuando escuchamos sus enseñanzas, enseñan algo totalmente contrario a la sana doctrina. Hay profetas que incluso se autodenominan profetas, que empiezan a meter filosofías engañosas en medio del pueblo de Dios. Hay tanto que decir al respecto que no me alcanzaría este video. Y no lo hago más grande porque no tengo los recursos necesarios como para hacerlo de manera expedita.
La última vez que subí un video de 18 minutos tardé como 5 horas en subirlo, entonces voy a tratar de hacerlo así. Que tengamos cuidado, que todo lo que escuchemos siempre lo tamicemos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía más segura. Sí estamos viviendo el fin de los tiempos, y precisamente porque estamos viviendo el fin de los tiempos, se van a levantar muchos en el nombre del Señor y para engañar al pueblo. Para engañar al pueblo, para decirle la palabra de Dios no es fiel, la Biblia no es fiel, para decirle dejen de congregarse en las iglesias, para decirle un sinfín de cosas, incluso metiendo filosofías orientales. Hay alguien ahí hablando de karma, alguien ahí hablando de viajes astrales y denominándose profeta de Dios. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos y tratar de siempre tamizar, filtrar lo que escuchamos por medio de la palabra de Dios. Que nadie desacredite la palabra de Dios, porque recuérdese que la misma palabra dice de que toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso solo lo podemos hacer si dos cosas. Uno, estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios fielmente. Y dos, pedimos discernimiento y sabiduría, y el Espíritu Santo nos las va a dar. En este tiempo se están levantando muchos que se autodenominan profetas, que se autodenominan maestros, que se autodenominan siervos de Dios, y tratan de desacreditar a cualquier otro, pero al final cuando vemos sus enseñanzas, cuando vemos su doctrina, nos damos cuenta que es doctrina de error. Hay quienes que son tan sutiles que es difícil identificarlos, pero con la sabiduría del Espíritu Santo lo podemos hacer. Así que no se dejen engañar, hermanos. Se van a empezar a levantar muchos profetas, muchos soñadores de sueños, y sus profecías se van a cumplir y nos van a hacer dudar. ¿Será este verdadero profeta de Dios? Si sus sueños se están cumpliendo, si sus profecías se están cumpliendo, ¿por qué no creer lo que dice? Y es ahí donde se introduce el error. Por eso tengamos cuidado, seamos fieles estudiosos de la palabra de Dios y mantengámonos en comunión con el Espíritu Santo para poder ser sabios cuando escuchemos a tanta gente que en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, etcétera, 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 que son las más utilizadas, están autoproclamándose siervos verdaderos. Pero al escuchamos un montón de sandeces que yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero la gente que solo busca señales, que no ora, que no lee la Biblia, se deja engañar. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen el conocimiento para poder discernirlo. Y aún a veces siervos de Dios que sí son fieles, que sí son estudiosos de la Biblia, pueden ser engañados porque tal vez no buscan el discernimiento del Espíritu Santo. Pero nadie está exento, hermano. Solo el Espíritu Santo nos puede mantener libres de la doctrina del error, del engaño. No nos dejemos engañar. Busquemos la presencia de Dios siempre y tamicemos toda profecía, aunque se cumpla, todo sueño, aunque se cumpla. Cuando lleguen a orar por nosotros y nos digan algo que es verdaderamente cierto, no lo demos por sentado que viene de parte de Dios. Escudriñemos sus intenciones, escudriñemos hacia dónde nos conduce, busquemos la verdad detrás de la enseñanza que trae, de la doctrina que trae, para saber si son verdaderos profetas o siervos de Dios. Así que oremos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias porque siempre nos muestras, siempre nos enseñas, siempre, Padre Santo, nos das luz para conocer tu verdad. Yo bendigo a tus hijos con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dale sabiduría, entendimiento y discernimiento. Gracias, Señor. Hermanos, que Dios aumente sus bendiciones y nos seguimos viendo en este medio.